Ave Maris Stella, Dei Materalma, atque semper Virgo felis celi porta. Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Funda nos in pace, mutar serena. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos anuncian, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, en este día domingo 2 de agosto de 2026. Comenzamos el programa que nos acompañará desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde en la península y desde las 4 a las 5 en las Islas Canarias. Y nuestro primer paso va a ser presentar el sumario del programa de hoy, que nos sirve como introducción al mismo. Y hoy lo primero que tenemos que recordar es que estamos en el 2 de agosto, que es una fiesta de la Virgen María. Hoy la Iglesia recuerda a Nuestra Señora en su advocación de los ángeles. Esta advocación está íntimamente unida al origen y a la vocación religiosa de San Francisco de Asís. Cuando él es invitado por Dios a restaurar su iglesia, Francisco entiende que Dios le está pidiendo que vuelva a reconstruir una ermita que había en un lugar de Asís llamado Porciúncula, donde se veneraba a la Virgen María en su advocación de los ángeles. Ya en tiempos de San Francisco, una leyenda contaba que en aquel lugar se escuchaban frecuentemente cantos angélicos. Lo cierto es que Dios hace un símil. La confusión aparente de San Francisco ayuda a que Dios pueda expresar la tarea que le está confiando, que no es simplemente restaurar una ermita, sino restaurar y reformar la iglesia. Y eso no se podía hacer a través de una revolución, no se podía hacer por la fuerza, no se podía hacer simplemente por dictados o decretos de los papas. La reforma que se anhelaba desde hacía tanto tiempo en la Edad Media europea tenía que llegar por la santidad, porque muchos hombres y mujeres se decidieran a vivir en fidelidad al Evangelio. Y eso lo veía Dios como camino para Francisco y sus discípulos, a los que luego se unirían Santa Clara y otras chicas que, como ella, querían seguir ese mismo camino. Lo cierto es que el 2 de agosto de 1215, cuando aquí estábamos todavía con el recuerdo de la victoria de las Navas de Tolosa, y cuando se estaban construyendo varias de nuestras primeras catedrales góticas de España, San Francisco restaura aquella ermita de la Porciúncula dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles y acude al año siguiente al Papa para que conceda una indulgencia, como si de un año santo se tratase, para todos los que se reunieran año tras año para celebrar el recuerdo de la consagración de la ermita de la Porciúncula y de alguna manera recordar también el comienzo de la andadura eclesial
de la orden de los frailes menores. De tal manera que el Papa concede a San Francisco esta gracia, y por eso este día se llama también Indulgencia de la Porciúncula o Día del Perdón de Asís, donde muchísimas personas peregrinan aún en nuestros días para ganar las indulgencias, la indulgencia plenaria propia de este día, pero también para recordar la llamada a la vida evangélica como fundamento de una iglesia viva, pujante y que cumple su misión. Esta memoria de facto señala el inicio del mes de agosto. La Asunción, solemnidad mariana de gran importancia, de facto señala el medio, la mitad de este mes de agosto. Y la memoria humilde de la coronación de María o de María Reina cerrará en el actual calendario romano este mismo mes. De tal modo que agosto, a partir del calendario romano, es un mes profundamente mariano, porque a estas celebraciones de carácter casi universal, universales María Reina y la Asunción, y extendida en muchos lugares, aunque no de carácter universal, la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, marcan todo este mes de agosto como un mes de fuerte presencia de María en la vida de los cristianos, en la vida de la Iglesia. Junto a este recuerdo, en la primera parte de nuestro programa, la que titulamos Conociendo a nuestra Madre, vamos a hablar en este domingo pues de otra fiesta particularmente interesante del mes de agosto y propia de la Virgen María. Me estoy refiriendo a la celebración del 5 de agosto, que recuerda la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, la Basílica Española, y además sirve para recordar la maternidad divina de María y la advocación de Nuestra Señora de las Nieves. Finalmente, en la segunda parte de nuestro programa, bajo el título Advocaciones y celebraciones marianas, pues vamos a recordar, como hacemos siempre, alguna oración o práctica de piedad mariana. Y hoy nos centraremos en los misterios gloriosos del Rosario, por la vinculación que tienen con dos de estas fiestas marianas de agosto, la de María Reina y la de la Ascensión a los cielos de Nuestra Señora, o Asunción a los cielos de Nuestra Señora, para hablar con más propiedad. Pues bien, vamos ahora a comenzar propiamente el desarrollo del programa, y lo hacemos con nuestra primera pausa de oración, donde en el contexto que estamos viviendo vamos a rezar a Dios por intercesión de la Virgen María para que en nuestra patria y en otros lugares de Europa y del mundo cesen los terribles incendios que nos están asolando. Y vamos a pedir evidentemente también para que la Virgen María ayude y dé consuelo a las víctimas de estos incendios, tanto los que han sido heridos o han perdido la vida, como los que han perdido sus bienes, sus casas, sus medios de trabajo, etc. Al mismo tiempo, vamos a escuchar una melodía que desde los orígenes de un instrumento renacentista nos habla de la música que sonó durante muchos años en la Europa cristiana del Renacimiento,
y en particular aquí en España en nuestra Catedral de Toledo. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Comenzamos, como acaban de anunciarnos, el apartado Conociendo a nuestra Madre. Y ahí vamos viendo la teología católica referida a María, es decir, la Mariología católica. Y en particular estamos desde hace ya muchos programas centrándonos en la expresión de esa teología y de esa enseñanza sobre la Virgen María a través de la liturgia. Hemos dedicado muchos programas y tendremos que volver todavía para completar el análisis de esa interesante recopilación mariana que es la colección de misas de la Virgen María. Pero hoy vamos a hacer un poquito de excepción, dado el contexto en el que nos encontramos y la inmediatez de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que se celebra el 5 de agosto, en las vísperas de la fiesta de la Transfiguración del Señor. 5 de agosto, dedicación de Santa María la Mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que según la tradición recogida por la liturgia romana, mientras se estaban codificando los libros litúrgicos de Roma en los siglos V, VI, VII, pues se produjo la ceremonia solemne de la dedicación de esta basílica que se alza sobre una de las 7 colinas de Roma, la llamada
Esquilino, Monte Esquilino. Se alza frente a otra importante colina que es la colina del Laterano, donde está la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Por lo tanto, un dato seguro: tras la celebración a principios del siglo V, en torno al año 431, del Concilio de Éfeso, que proclamó la maternidad divina de María, en Roma se deciden a construir una gran basílica dedicada a la maternidad divina de María. Sería la basílica que nosotros conocemos como Santa María la Mayor, la Grande, porque había otras iglesias que habían o que estaban siendo construidas en ese mismo momento en Roma y en otras ciudades dedicadas a la Virgen, pero esta destacaba por encima de todas ellas. Ahora bien, cuando se deciden a construir esta gran basílica en honor a la Virgen María, Madre de Dios, tal y como la había proclamado el Concilio de Éfeso, eligen una colina, el Esquilino, donde todo apunta a que ya existía una pequeña ermita, una pequeña iglesia dedicada a Santa María. Sería lo que luego se ha conocido como la Basílica Liberiana, porque estaba ligada a la historia del Papa Liberio. Y aquí nos encontramos unos siglos antes de la dedicación de la gran Basílica de Santa María la Mayor. Pero de esa pequeña ermita dedicada a la Virgen María en el Monte Esquilino no tenemos una narración histórica ni una documentación, como sí la hay sobre el origen de la gran basílica que ahora podemos observar. Lo que sí se ha transmitido desde al menos el siglo IV, si no antes, es una leyenda que habla del origen milagroso de esa ermita dedicada a Santa María. Hasta el Concilio de Éfeso, en la Iglesia es muy raro que una iglesia no se dedique al Divino Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que desde el siglo III y IV, finales del III, principios del IV, hay algunas iglesias que ya se adelantan dedicándose a la Virgen María. Y una de estas posiblemente fue la que da origen al emplazamiento de la Basílica de Santa María la Mayor. Hemos dicho que se la llama Basílica Liberiana, porque su origen se liga a la figura del Papa Liberio. La leyenda cuenta que un patricio llamado Juan tuvo un sueño. En este sueño, la Virgen María le anunciaba que iba a nevar en Roma el 5 de agosto. Y les aseguro que esto es un verdadero milagro, porque en estas fechas de agosto, Roma es una caldera, húmeda y calurosa, poco propicia para que se dé una nevada. Bueno, pero pudo ser también una tormenta y una buena granizada, lo cual a veces sí es más típico de estos tiempos calurosos del año. Lo cierto es que el patricio Juan recibe ese mensaje en un sueño, y la Virgen le dice que tienen que construir una ermita en aquella colina donde caiga la nieve. Tiene que ir a decírselo al Papa Liberio.
pero está lleno de miedo el patricio Juan, porque resulta que tiene miedo de que el Papa le tome por un loco. A pesar de todo, la Virgen ha hablado con tanta claridad que Juan se juega su fama y se va a ver al Papa. Y según el patricio Juan va contando la historia de su sueño al Papa, este cambia de color, porque él ha tenido el mismo sueño aquella noche. Y ve en la narración del patricio Juan la garantía de la verdad de aquel mensaje. Por lo tanto, el Papa, sus colaboradores, el patricio Juan, se ponen en las ventanas de la casa pontificia mirando hacia la ciudad de Roma, a ver dónde cae la nieve. Y sorprendentemente en la colina que está frente al Laterano, hoy las une una gran avenida, la Vía Merulana, la vía de las procesiones de Roma, por donde discurre la procesión del Corpus y por donde también discurrían las procesiones con el Salvador, el rostro de Cristo que se conservaba en la casa pontificia, en lo que ahora es el Sancta Sanctorum de Roma. Pues bien, ven nevar en el monte Esquilino y el Papa Liberio se apresta a llegar a la cima del Esquilino y sobre la nieve que aún está en el suelo, con su bastón, con su báculo, traza los planos de la primera iglesia de Santa María en la cima del monte Esquilino. Pero este relato legendario asocia el origen de Santa María la Mayor a la cristianización de un rito fuertemente enraizado en la tradición del pueblo romano. Nos referimos al rito de la consagración del pomerio, del espacio urbano de una ciudad. La leyenda cuenta que Rómulo, con el arado, trazó sobre el monte Palatino lo que serían los límites de la primera ciudad de Roma. Como luego trazaría en la nieve el Papa Liberio los límites, el contorno de la primera basílica de Santa María en el Esquilino. Esa cristianización de lo que era la dedicación del espacio de la ciudad como espacio sagrado protegido por los dioses tutelares, viene ahora a ser el espacio que define la Iglesia cristiana como signo visible de la Iglesia pueblo de Dios, y signo escatológico que anticipa la imagen de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, la Basílica de Santa María la Mayor, con su leyenda, pone en contacto la erección de las grandes basílicas del mundo cristiano en el siglo V con la transformación del espacio de este mundo en un espacio propicio para el encuentro con Dios, un espacio sagrado. Hasta entonces en el paganismo los templos eran sagrados y el resto del mundo profano. Los dioses ejercían su tutela en el templo, en los templos, pero fuera de ellos no podían garantizar la seguridad de sus devotos. El cristianismo trae un nuevo concepto de sacralidad y de consagración del espacio. La Iglesia cristiana será símbolo, imagen, realidad que hace presente sacramentalmente
tanto la Iglesia Pueblo de Dios, que está diseminada por todo el mundo, pero que se hace visible en cada iglesia local que se reúne en un templo, en torno al obispo y al altar, y también pone en relación esta misma realidad, el templo cristiano y la iglesia, con su plenitud escatológica, la Jerusalén que viene del cielo, que es la integración como cuerpo de Cristo plenamente transformado de todo lo que es el pueblo santo de Dios, que se incorpora a Cristo cabeza para formar con él el Cristo total. Son muy importantes estas ideas porque ayudan a comprender el nuevo sentido de lo sagrado dentro del cristianismo. Ahora ya no se trata de dónde está Dios y dónde parece que no está Dios. Dios está en todas partes y desde la resurrección de Cristo como Señor de todo lo que existe. Pero, ¿qué significa entonces sagrado o espacio sagrado o realidad sagrada en el cristianismo? La sacralidad adquiere ahora un sentido sacramental. Evidentemente que es algo sagrado, pero es algo sagrado que consagra, es decir, que lo que allí se hace y quienes allí se reúnen ven y son preparados para ser ellos luego en todas partes signos de la consagración de todas las realidades creadas en virtud de la fuerza del misterio pascual de Cristo a Dios. Es lo que expresa San Pablo en su teología de la recapitulación. Todo se somete a Cristo, Cristo al Padre, y así Dios lo es todo en todos. Es decir, que nuestros edificios sagrados, nuestras personas consagradas, no lo son para ser distintas al resto de la creación, sino para demostrar y manifestar al resto de la creación su vocación y su realidad más profunda, y para atraer todas las cosas hacia esa plenitud escatológica que sólo se alcanzará en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, para dar honor y gloria a Dios Padre. Por lo tanto, la fiesta de la Virgen de las Nieves es su dimensión más popular. La fiesta de la consagración de Santa María en el Monte Esquilino como el dato más fuertemente histórico, y la fiesta o la celebración de la maternidad divina de María con una connotación de consagración de todo en Cristo para el Padre, nos está invitando no sólo a vivir con devoción una fiesta más de la Virgen María, o a recordar con piedad una fiesta eclesiológica de la dedicación de una iglesia, sino que nos invita a aunar la vocación de María, la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, y la realidad de nuestros templos e iglesias, aquí singularmente las dedicadas a la Virgen María, para que todo nos ayude a ser nosotros los que verdaderamente consagremos todas las cosas a Cristo. Instaurare omnia in Cristo. Vamos ahora al segundo momento de oración dentro de nuestro programa y vamos
a orar para una solución justa de las tensiones migratorias que afectan al mundo y particularmente ahora a España. Que sepamos dar una respuesta adecuada a este riesgo y a esta provocación, pero que esa respuesta no nos haga negar nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra fe, sino que nos ayude desde las razones de la fe a dar una orientación apropiada a este fenómeno, que evidentemente parece desbordado y descontrolado y utilizado en gran medida por unos y otros para medrar desde el punto de vista económico o político, pero que exige una respuesta serena por parte de los que nos sentimos católicos, para que ni la caridad ni la justicia sufran detrimento, para que se respete el derecho internacional, pero no se olvide a los más necesitados. Escuchemos nuevamente melodías del Renacimiento que nos traen paz, serenidad y presencia de Dios. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Como acaban de anunciarnos, comenzamos la segunda parte del programa dedicada a estas oraciones y prácticas de la piedad mariana del pueblo cristiano. En ellas se expresa la fe de la Iglesia y se hace sentir de una manera sencilla, pero fuertemente hecha cultura, la fe de un pueblo. Vamos a tratar hoy, como hemos indicado en el sumario, en la introducción del programa, los misterios gloriosos del Santo Rosario. Los tres primeros son referidos a grandes acontecimientos que nos narran los libros del Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo, su gloriosa ascensión a los cielos,
y la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia el día de Pentecostés. Por lo tanto, tenemos verdaderamente en ellos la expresión de esos momentos culminantes del misterio pascual de Jesucristo. Jesús, que ha fundado la Iglesia, la comunica su vida a partir de su resurrección, la proyecta hacia la plenitud en su ascensión al cielo, donde va la cabeza tendrá que ir un día el cuerpo, y a la vez la asegura el don del Espíritu Santo para que sean verdaderamente, como les había explicado en la parábola de la vid y los sarmientos, sarmientos integrados en él, que es la vid, por donde corre la savia, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que llega a cada uno de sus sarmientos, nosotros, cada uno de los cristianos, y producen los frutos propios de la vid que es Cristo, frutos de vida eterna. Los dos siguientes misterios gloriosos del Rosario hacen referencia a la aplicación de toda esta vida divina que destila del misterio pascual de Jesucristo hacia la Iglesia en la Madre de Cristo, que es la primera discípula y es la que servirá a la Iglesia siendo su primer miembro más destacado en el orden de la santidad como modelo, de tal manera que la Iglesia, mirando a María, que es llevada en cuerpo y alma a los cielos, y en María, que es coronada por la Santísima Trinidad como reina de toda la creación, el camino que la Iglesia y cada uno de sus miembros han de seguir desde esta vida hasta la vida eterna y su culminación escatológica. Por lo tanto, el misterio cuarto de los misterios gloriosos del Rosario contempla que María, al igual que su Hijo Jesucristo, y como un día lo espera alcanzar la Iglesia entera, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica una transformación de su realidad humana. Pero, ¿dónde está escrito esto? ¿De dónde se ha sacado la Iglesia esta verdad de fe para proclamarla como dogma? A ver si no va a ser verdad, porque de hecho la proclamó el Papa Pío XII a mediados del siglo XX. Entonces, ¿no será ya muy tarde para poder hablar de un nuevo dogma? Pues no. Como ya hubo que explicarlo cuando a mediados del siglo XIX, en 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada, estas proclamaciones dogmáticas no indican que la Iglesia empieza a creer en esa verdad de fe en el momento que es proclamada dogmáticamente. Lejos de nosotros tal cosa. Lo que estamos precisamente reconociendo con la proclamación dogmática es que esa verdad de fe estaba ya en la Iglesia desde el comienzo de su vida, desde la época de los apóstoles. Aunque tal vez no se habían encontrado los términos apropiados para definirla, esa verdad, de una manera definitiva, o porque tal vez no había habido quienes negasen esa verdad de fe y suscitaran un debate que acelerase la proclamación dogmática porque obligase a aclarar los términos teológicos antes. El dogma de la Inmaculada y el dogma de la Asunción tardan muchos siglos en ser proclamados, pero las verdades de fe que encierran están en la Iglesia desde los primeros tiempos.
¿En qué se apoya la Iglesia para definir el dogma de la Asunción? Pues se apoya en la tradición. Y es que, como presenta Pío XII en la bula de la definición dogmática, desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia encontramos testimonios que afirman rotundamente que la que llevó en su seno al Hijo de Dios, la toda santa, la que es inmaculada desde el primer instante de su vida, de su ser, de su existencia, no pudo conocer la corrupción del sepulcro. Y en esto los padres de la Iglesia han resultado unánimes desde el principio. ¿Dónde surge la dificultad para explicar esta verdad de fe? Pues de cómo compatibilizar esta asunción de María a los cielos en cuerpo y alma con el silencio de las fuentes bíblicas en torno a los últimos acontecimientos de la vida de Cristo en la tierra y los primeros pasos de la vida de la Iglesia. Pero no hay tal silencio. Encontramos desde el siglo III textos de los evangelios llamados apócrifos asuncionistas que, sin ser palabra de Dios, sin ser textos revelados, se presentan a todas las generaciones cristianas posteriores como textos de la piadosa memoria de la comunidad cristiana que no contienen ninguna afirmación que ponga en duda las verdades de la fe católica. Por lo tanto, ya en los apócrifos asuncionistas se habla claramente de que María está en el cielo en cuerpo y alma. De lo que no hablan estos antiquísimos textos, luego repetidos incansablemente por la liturgia y por los demás padres de la Iglesia, de lo que no hablan es de si María llega en cuerpo y alma a los cielos resucitando como su Hijo, o si no pasa por la muerte y tiene un tránsito inmediato parecido al que San Pablo describe para aquellos que vivirán en el momento en que Cristo venga en gloria al final de los tiempos, donde parece que sin pasar por la muerte irán tras el juicio universal a gozar de Dios en la gloria o a padecer eternamente en los infiernos. Y esta transformación parece que es la que la mayor parte de los escritores antiguos y de las más primitivas fuentes litúrgicas sobre el misterio de la Asunción de María a los cielos nos hablan. Es decir, parece que, como se refleja, por ejemplo, en el texto medieval del milagro de Elche, el misterio de Elche, la Virgen se duerme en el Señor, muere, pero antes de que su cuerpo experimente ningún signo de corrupción, es inanimada de nuevo y conducida esta vez con el cuerpo al cielo, como ocurrió con su Hijo Jesús. Esta tradición, por lo tanto, está afirmando que parece que lo más conveniente es que a María le ocurra todo lo que le ocurrió a su Hijo. Por otra parte, coincidiría así con lo que nos va a ocurrir en principio a cada uno de nosotros.
como fieles cristianos. Pero más adelante la teología, profundizando en los orígenes de la muerte y de la corrupción de los seres humanos, y viendo su causa en el pecado original, empiezan a reflexionar por qué la Virgen María, que no tuvo pecado original y que no cometió a lo largo de su vida pecado alguno, tendría que pasar por esa corrupción del sepulcro. Además, a ella no le tocaba redimirnos, que el Redentor iba a ser su Hijo y que por lo tanto sí tenía sentido que el que tenía que redimirnos de aquel pecado que nos llevó al sufrimiento y a la muerte, pasara por el sufrimiento y la muerte y desde allí nos levantara de nuevo a las cumbres del amor y del proyecto original de Dios sobre el ser humano. Pero María, su madre, su asociada, no tenía por qué asumir esa dimensión precisamente dolorosa de la pasión en su propio cuerpo y conocer la muerte, pues estos autores consideran que al pie de la cruz, místicamente, María pasa ya por la prueba de la muerte y por la prueba del sufrimiento más atroz del cuerpo y del alma. Por lo tanto, ambas teorías parecen admisibles. Por eso la definición dogmática no entra en esa cuestión de si María murió y resucitó o María fue trasladada como directamente en una transformación interior realizada por Dios de la muerte, de la condición presente humana a la condición gloriosa. A fin de cuentas, no nos toca a nosotros ahora saberlo todo, sino aquello que más nos puede ayudar en orden a seguir fielmente a Cristo y a alcanzar también nosotros la salvación. Por lo tanto, esta fiesta de María está ayudándonos a vivir verdaderamente lo que Dios quiso manifestar en su madre como primicia de toda la Iglesia, que estamos destinados todos, con todo nuestro ser, cuerpo y alma, a gozar eternamente de la gloria de Dios. La fiesta que recordamos en el siguiente misterio glorioso, la de la coronación de María como reina de cielo y tierra, está íntimamente asociada a la celebración de Cristo Rey y a la doctrina en torno a Cristo Rey. Cristo, por su condición divina, por su encarnación, por la redención, tiene la condición de rey y de rey de este mundo y de rey eterno. Pero sobre este mundo, en cuanto que es Dios y en cuanto que es el Redentor de este mundo, está verdaderamente asegurando una realeza, un dominio. Lo que ocurre es que detrás del título de Cristo Rey y María Reina no solo está este dominio positivo que habla del retorno al primitivo proyecto de Dios sobre la creación, sino que está también la condición de Cristo Rey en cuanto el que está por encima de cualquier atadura del pecado. Y María, evidentemente, también acompaña a su Hijo en esa realeza que la coloca por encima del pecado, por su plenitud de santidad y por su inmaculada concepción. Mirar a María Reina es mirar a la vocación del cristiano como llamado a la santidad, sí, pero entendámoslo bien, como llamado a excluir progresivamente todo pecado en la propia vida. Ahí nos deja
la Virgen María, y ahí nos dejan estas fiestas, ahí nos dejan estos misterios del rosario, un testimonio que nos tiene que estimular mucho en el camino de nuestra santificación y en el camino de nuestra vida cristiana. Vamos y somos peregrinos. No tenemos en este mundo morada permanente. Nuestra patria es el cielo y hacia ella caminamos. Volvemos a elevar nuestra oración al final del programa y pedimos por la paz en el mundo a la Reina de la Paz, para que cese en el corazón de los hombres el odio que nos lleva a la guerra y se instale la misericordia y el perdón que llevan a la reparación, al perdón y a la justicia. Pues llega el momento de despedir nuestro programa. Hemos estado en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Os ha estado acompañando el que os habla, Juan Miguel Ferrer. Y ahora, al final del programa, damos gracias a Dios a través de María y fijamos nuestra mirada en nuestro próximo programa, dentro de 15 días, y estaremos saboreando las mieles de haber celebrado con toda solemnidad la Asunción de Nuestra Señora, que en España reviste millares de títulos y nombres de fiestas de la Virgen que se unen a esta celebración del 15 de agosto de la Iglesia Universal. Pues que la Virgen María, que vamos a celebrar el 15 de agosto, nos atraiga hacia sí y nos atraiga hacia su Hijo. Ella sube al cielo, ella es llevada por los ángeles, y éstos nos quieren hoy coger del manto y tirar de nosotros para llevarnos también con ella al cielo. Ave Maria Stella, Dei Madera, atque semper virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.